Vamos ahora con el sermón. El sermón será predicado hoy en el Evangelio de Lucas 4, 20 a 32 y también un versículo de un salmo, Salmo 78, 7. Vamos a orar. Señor, pedimos hoy, mediante tu palabra, que vengas a nuestras almas. Oh Señor, alimentanos, fortalécenos y anímanos. Amén. La gracia del Señor Jesús, nuestro Salvador, sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Admiro yo mucho a las personas que trabajan vendiendo productos por teléfono. Admiro su persistencia, su insistencia. Conocí a un hombre que vendía seguro de vida por teléfono. Y él me dijo que es muy difícil, porque hay muchos rechazos. Él me dijo que la gran mayoría cuelga de inmediato. O después de oír un poco, cuelga. Me dijo que de todas las llamadas que él hace, 1 de cada 20 personas muestra algún tipo de interés. Y un porcentaje muy mínimo de este 5%, 1 de 20, 5%. Entonces, un porcentaje muy mínimo de este 5%, de hecho, compra el seguro de vida. Sin embargo, él sigue trabajando todos los días, 40 horas por semana, llamando. Y muchos rechazos. Podemos comparar el trabajo de una persona vendiendo un producto por teléfono con el trabajo de Jesús. Ahora, Jesús no estaba vendiendo nada. Él estaba ofreciendo y regalando la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. No estaba vendiendo nada. Podemos comparar el trabajo de uno que trabaja vendiendo productos por teléfono y el trabajo de Jesús en esto: los rechazos. A través de su ministerio, Jesús fue rechazado muchísimas veces. La mayoría de la gente no aceptaba su mensaje. Y esto también ocurrió en su propio pueblo, Nazaret. Él se crió en el pueblo de Nazaret. En ese día entró en el pueblo y el sábado llegó, el día de reposo para los judíos, era el día de la adoración, y él entró en la sinagoga, invitado por ellos, entró en el templo y le tocó dar el sermón. Cuando él empezó a predicar, en el principio a la gente le gustó sus palabras hermosas, pero luego empezaron a cuestionar, empezaron a dudar. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, en este sermón, él reclamó algo muy grande. En este sermón, él se paró y dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, soy el Cristo, soy el Salvador del mundo. Fue algo grande. No es todos los días que un pastor entra y dice: yo soy Dios, yo soy el Salvador. Lo hizo Jesús. ¿Qué pasó? Todos dieron su aprobación al principio, impresionados por sus hermosas palabras que salían de su boca. Pero ya empezaron a cuestionar. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Es que empezaron a preguntar y comentar. Oigan, ¿no conocemos a los papás de ese hombre? Y yo lo conocí cuando era chiquito. A lo mejor empezaban a comentar. Un momento, yo fui a la secundaria con él. Yo jugué con él en la calle. Él no puede ser alguien tan especial, no puede ser alguien tan importante. No, un momento, no es posible. Las cosas se fueron empeorando. Escuchemos. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta
Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, y oigan esto, esta reacción negativa. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Wow, sus paisanos completamente rechazaron a Cristo. Personas que lo conocían de chiquito, tal vez parientes, completamente rechazaron a Cristo, tanto que trataron de matarlo. O sea, imagínense, no solo lo botaron de la iglesia, lo botaron del pueblo, se lo llevaron a la cumbre de un precipicio para tirarlo abajo. Vamos a ver cómo reaccionó Jesús cuando sucedió esto. Okay, ¿cómo reaccionó Jesús cuando lo estaban a punto de tirarlo? Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. ¿Qué hizo Jesús cuando fue rechazado? ¿Se enojó? ¿Se quejó? ¿Tiró la toalla? ¿Renunció? Dijo, mire, ese trabajo no vale la pena, ya mejor voy a dejarlo, ¿verdad? No, ¿verdad? Siguió trabajando, fue rechazado, ¿qué hizo? Siguió trabajando, fue a otro pueblo y empezó a enseñar y predicar en ese pueblo. Primero les enseñó quién era Él y les enseñó su poder y autoridad. Porque imaginen la historia, o sea, ellos se lo llevaron a la cumbre, estaban a punto, hombres, mucha gente estaba a punto de tirarlo y él nomás camina, quítense, y usa su poder y camina por el medio de ellos y va a otro pueblo. Yo me imagino cuando oigo esa historia que era más o menos cuando el mar rojo se partió y los israelitas pasaron en tierra seca para escaparse de los egipcios. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Y yo me imagino este mar de gente que lo quería matar. Jesús nomás, ¿verdad? Y pasó en medio de ellos enseñando que era poder, porque no era su hora de morir todavía, ¿verdad? Esto iba a pasar más tarde en la cruz. Entonces, y siguió. ¿Qué hizo Jesús? Siguió trabajando, continuó con el trabajo, a pesar de ser completamente rechazado de una forma terrible. ¿Qué hizo Jesús? Siguió trabajando. Y no fue la única vez que Jesús fue rechazado en su ministerio. En muchas ocasiones, la gran mayoría no aceptaba el mensaje de Jesús. Pensamos en cuando Él le dio de comer a más de 5,000 personas. Todo el mundo lo querían hacer rey. Y cuando Él empezó a hablarles sobre el mensaje de salvación, la Biblia dice, la mayoría dio la espalda a Jesús y se fueron. Ya no seguían a Cristo. Jesús seguido fue rechazado, pero el rechazo de Jesús más grande ocurrió la noche antes que muriera, cuando sus propios discípulos, sus amigos más cercanos, lo abandonaron. Cuando Él más lo necesitaba, fue completamente rechazado, estaba completamente solo. ¿Y qué hizo Cristo? Siguió trabajando. Lo dejaron escupir en su cara, lo dejaron azotarle y golpearlo, lo dejaron burlarse de él una y otra vez, lo dejaron golpear y pegarle una y otra vez, los dejó meter los clavos en sus manos y en sus pies hasta que terminó con su trabajo de salvarnos. Así los dejó Jesús, porque Él siguió trabajando hasta que se acabó con su trabajo de salvarnos, porque así es Jesús. Qué ejemplo maravilloso, ¿no es cierto? Jesús siguió trabajando a pesar de los muchos rechazos. Siguió trabajando. ¿Qué hizo? Aprendimos una lección muy valiosa de esta historia, mis hermanos. Es que, ¿qué pasó? Jesús murió en la cruz el viernes. ¿Resucitó en qué día? El domingo, ¿verdad? Luego pasó 40 días aquí en la tierra después de la resurrección enseñándoles a los discípulos. Y luego ascendió al cielo. Pero antes de ascender al cielo nos dio un trabajo. Y de eso estamos hablando hoy. Nos dio un trabajo. Digo, sigan adelante con mi trabajo de compartir la palabra, de llevar mi mensaje de salvación, de evangelizar, de predicar. Vayan.
Pero al llevar a cabo este trabajo, hay muchos rechazos, ¿no es cierto? Las cosas no han cambiado. Jesús lo dijo. Jesús dijo claramente, si me odiaron a mí, van a odiar a ustedes. Jesús dijo, cuando los rechazan en un pueblo, vayan a otro pueblo. Entonces Jesús dijo, los van a rechazar. Él dijo claramente, no todo el mundo los va a aceptar. En una parábola, la parábola del sembrador, Él explicó que la gran mayoría de gente no acepta el evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Y nosotros lo vemos. Mira, aquel hombre que trabaja vendiendo seguro de vida por teléfono me dijo que solamente 5% de la gente que él llama muestra algún tipo de interés. Yo creo que a veces al compartir la palabra de Dios, el porcentaje es más bajo que esto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y lo hemos visto aquí en Monte de los Olivos en mis 3 años aquí. Hemos tocado puertas, hemos entregado volantes, hemos hecho anuncios en Facebook y todo eso y muy pocos muestran interés. Así es la vida, así es en todas las iglesias cristianas. Si no fuera así, pues estaríamos llenos con 3, 4 misas cada domingo, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría, ¿qué hacen con el mensaje de Jesucristo? Lo rechazan, no lo quieren oír, ¿verdad? Esa es una cosa que yo he hecho ya tengo 21 años siendo pastor y una cosa que yo hago mucho es pues voy a los mercados hispanos, ¿verdad? La Bonita, el súper, ¿verdad? Y cuando entro, muchas veces soy el único gabacho allí, el gringo, ¿verdad? Y entonces, si yo voy a la carnicería y pido 3 libras de ranchera, por favor, y luego empiezo con mi español, casi siempre alguien me pregunta, ¿y por qué usted habla español? ¿Verdad? Y habla bastante bien, o sea, yo digo, pues soy pastor, me da la oportunidad, me abre una puerta para compartir la palabra, explicarles quién soy yo y siempre tengo mis tarjetas listas, ¿verdad? Y siempre les invito a las iglesias y lo he hecho por años. En todos mis años de hacer esto, muy pocos han venido a la iglesia por eso, ¿verdad? Todos ustedes podrían también compartir una historia de cuando han invitado, han compartido la palabra de Dios y la gente los ha rechazado, ¿verdad? ¿No es cierto? Y pasa a todos nosotros. Y la verdad es que a veces nos desanimamos. Y a veces hasta tal vez empecemos a dudar del poder de la palabra de Dios. Después de hacer una boda, fui invitado a la fiesta en una ocasión y estaba hablando ahí con un joven. Esto pasó en Milwaukee. Estaba hablando con un joven afroamericano. Y compartimos, y él dijo, yo antes era pastor. Me gustó tu sermón. Y él le dijo, qué bueno, gracias por hacer la misa y todo. Pero, mira, yo antes era pastor. En una iglesia tipo pentecostal, yo era el pastor juvenil, o sea, el pastor de los jóvenes. Pero ya no, ya renuncié a esto. Yo sé lo que creo, que Jesús murió por mí, pero no vale la pena seguir predicando porque nadie hace caso, dijo el muchacho. Pues yo también he caído en el pecado de desanimarme después de fuertes rechazos de la palabra de Dios. Uno se pone así, a veces es difícil, mis hermanos. Y estaríamos mintiendo si dijéramos que siempre nos mantenemos completamente positivos cuando alguien nos rechaza, ¿verdad? No, a veces uno se desanima un poco. ¿Okay? Entonces, mi pregunta es esta, ¿en dónde hallamos la fuerza de seguir trabajando y compartiendo y enseñando la palabra de Dios cuando la gente nos rechaza? ¿De dónde hallamos la fuerza? En un solo lugar, en Jesús, en Cristo, exactamente, ¿verdad? Jesús fue el ejemplo perfecto. Fue rechazado y él nomás siguió trabajando, marchando, ¿verdad? Compartiendo, predicando hasta la cruz, ¿no es cierto? Pero esa es la cosa, no encontramos fuerza para seguir trabajando para Dios de su ejemplo. Esto solamente nos haría sentir más culpables. Vamos, Alex, ¿por qué no puedes ser más como Jesús, flojo? No, eso no nos va a ayudar. No. Encontramos fuerza para seguir trabajando de su obra de salvación. El evangelio mismo, las buenas nuevas, que Él es nuestro Salvador. Esto es lo que nos infunde fuerzas y nos infunde nuevos. Es una inyección de poder para seguir predicando y enseñando y dando testimonio de la palabra de Dios. Porque mediante la palabra de Dios son perdonados de todas sus flaquezas y tus fallas y de tu flojera. Perdonados de su desánimo y falta de fe. Salvados, lavados. Ahora vayan y prediquen
¿verdad? Es como si mediante el mismo mensaje que compartimos, este mismo Jesús enciende la llama de nuevo para que estemos en fuego para Jesús, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Dios, el Señor mismo, nos da este poder de la palabra misma, porque mediante la palabra también vemos unas promesas de Dios acerca de la palabra misma. En Isaías 55, ¿qué dice? Mi palabra no vuelve a mí. ¿Cómo es la palabra? Vacía. La palabra no vuelve a mí vacía, dice Dios de su palabra. Sí, hay muchos rechazos, pero también en el libro de Romanos dice, el evangelio es poder para la salvación de quienes lo creen. Tiene poder la palabra, el mensaje que llevamos. Nunca debemos de olvidar esto. Si quieres prueba de que la palabra de Dios tiene poder, mírate en el espejo. Porque tú eras un pecador perdido. Tú estabas en el camino a las llamas del infierno. ¿Y qué hizo? La palabra de Dios te cambió. Mediante la palabra de Dios, Dios te sacó de este reino de tinieblas. Te trajo a la luz de su reino. Te salvó, te perdonó, te trajo a su rebaño, mis hermanos. Ahora estás en camino a la vida eterna. ¿Quieres saber? ¿Quieres tener pruebas de que la palabra de Dios tiene poder? Eres tú la prueba. La Biblia funciona. La Biblia funciona. Tiene poder de cambiar vidas. Si nos cambió a nosotros, tiene poder de cambiar a los demás. Entonces sigamos compartiendo, ¿no es cierto? Mira, este hombre que trabajaba vendiendo seguro de vida por teléfono en su compañía, él ganaba premios todos los años por ser el mejor vendedor de toda la compañía. Siempre vendía más seguro de vida de cualquier otro. Un día tuve la oportunidad de observarlo por unos minutos en su trabajo, ahí en su oficina, es el cubicle, como llamamos, y yo pasé por su trabajo a saludarlo y lo observé, estaba observando de trabajar y wow, o sea, terminaba con una llamada, colgaba y otra, ¿verdad? Y llamaba a otro, ¿verdad? No importaba si lo rechazaba o no. No, terminaba, llamaba, tratando de vender seguro, dando su presentación, ¿verdad? Y si colgaba, otro, colgaba, y todo el día trabajando, por horas, trabajando así, tratando de vender seguro de vida. Yo estaba impresionado. Se presentó su supervisor, hola, ¿cómo está usted? No, soy el pastor de este. Mira, ¿así siempre trabaja? Oh, sí, es el mejor que tenemos. Este trabajo con tanta persistencia, con tanta insistencia. Trabaja todo el día y todos los días de la misma forma, con tantas ganas. Trabaja todo el día, aunque es rechazado, llamando, trabajando, hasta que se acabe su turno, ¿verdad? Y luego va a su casa para descansar. Después de un día de trabajo fiel, contento y feliz. Debemos trabajar para el Señor, así como trabaja este vendedor de seguro de vida. Pero mis hermanos, estamos haciendo algo mucho más importante que vender seguro de vida. Si estamos ofreciendo al dar la palabra de Dios la vida eterna, estamos ofreciendo el perdón de los pecados, estamos compartiendo la palabra del Señor que enseña el único camino al cielo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invitando y vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir pensando en nuevas maneras de alcanzar más almas y vamos a seguir enseñando y seguir predicando y seguir trabajando hasta que se acabe nuestro turno y Dios nos lleve a casa para descansar, felices y contentos en su casa para siempre. Amén.